tu amor prevalecerá y yo sé que todo va a estar bien. Confiado está mi corazón en aquel que me salvó. Es común, es frecuente que se oiga una descalificación de las personas que desconocen la palabra de Dios. Y esa descalificación es que la Biblia es machista y que nuestra fe es una fe de machismo, que nuestras creencias, nuestro seguimiento, nuestro aferrar al Señor Jesucristo implica machismo. Hablan, por ejemplo, de que en la Biblia se discrimina a la mujer, que en la Biblia se subestima a la mujer, que los cristianos subestimamos a la mujer. Miren, a esas personas no hay que decirles, ojo, no hay que decirles que están equivocadas. Tampoco hay que plantearles que lo que están diciendo es falso. Hay que defendernos y defender sobre todo la palabra de Dios con hechos, con argumentos. Y esos argumentos están aquí en la palabra de Dios. En la Biblia encontramos historias realmente impactantes de mujeres valientes, de mujeres decididas, de mujeres llenas de fe, dispuestas a entregar incluso su vida en aras de defender lo que Dios dispuso. Mujeres decididas a dar su vida por obedecer a Dios. Así como pasaba con los apóstoles, que preferían ser agradables a Dios que a los hombres. Una de esas mujeres se llamaba Abigail, ¿sí? Había un hombre muy rico de nombre Nabal. El tipo tenía 3,000 ovejas, esquilaba, tenía tierras, tenía fincas, en fin. Su esposa, como ya les dije, se llamaba Abigail. Ella tenía ese conjunto bien interesante de que además de ser una mujer muy hermosa, como dice la palabra de Dios, era también una mujer tremendamente inteligente. Pero además, más que inteligente, era una mujer sensata. Mientras tanto, Nabal era duro, era grosero. En términos muy coloquiales, Nabal era un patán. Hoy diríamos que esa pareja de Abigail y Nabal era una pareja muy dispareja, ¿no? Que él era luz, ella era luz, y Nabal pues era muy, muy oscuro, era una sombra terrible. Pues bien, resulta que un día Nabal estaba esquilando a sus ovejas en el monte Carmel. Y entonces David, el gran David, se enteró de que Nabal estaba ahí y le envió un mensaje. Vamos a leer por favor 1 Samuel capítulo 25 versículos del 6 al 8. Y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. David había enviado un grupo de 10 jóvenes ante Nabal para que llevaran ese mensaje.
Era una petición muy sencilla, muy simple, ¿no? Primero le envió un saludo muy especial, lo bendijo. Hombre, qué bien, que esté prosperando, que esté lo más de bien. Le manifestó su respeto. David le dijo, mire, el mensaje implica una fuerte dosis de respeto. Y le contó que sus esquiladores y los pastores habían estado con él. Y que los trataron bien. Y que los atendieron con esmero, ¿no? Los empleados, los siervos, los esclavos de Nabal habían tenido protección, comida y refugio junto a David. Y entonces, como favor, pues David le pidió a Nabal algo de reciprocidad. Ayuda a David y a sus compañeros. Pero Nabal se negó. ¿Les voy a quitar la comida a los míos para dársela a unos desconocidos? ¿Qué le pasa? ¿En qué cabeza cabe eso? Y también les preguntó a esos 10 muchachos enviados, ¿quién es el tal David? Es decir, trató Nabal con una dureza, con una soberbia, con una displicencia a los enviados de David que francamente fue grosero, fue altanero, fue también desagradecido. Y entonces el tipo con esa actitud les negó la ayuda. Y los muchachos regresaron a donde David y le contaron lo que había pasado. Y entonces David se enardeció. ¿Cómo así que me van a tratar a mi gente de esa manera? ¿Cómo va a desconocer ese tal Nabal que mis hombres y yo le hemos proporcionado seguridad a sus fincas? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Cómo así que no sabe quién soy yo? Si yo le he dado seguridad, si he atendido a sus siervos, si he buscado que traten bien a sus pastores, ¿cómo va a decir ahora que no me conoce? Y entonces David ordenó que 400 de sus hombres agarraran la espada. Vamos a ver si don Nabal se atreve a sostenerme en la cara lo que dijo, lo que me mandó a decir. Vamos a ver, como diríamos en Colombia, vamos a ver qué tan macho es el tipo, ¿no? Porque es muy bueno para mandar mensajes. Vamos a ver si de frente dice lo mismo. Era inminente una batalla sangrienta. Entre tanto, mientras eso pasaba, un criado fue donde Abigail y le contó lo que estaba pasando. Le dijo que David había enviado mensajeros, que Nabal los había ofendido y que esos hombres habían sido muy buenos con los siervos de Nabal, que nunca les trataron mal ni les faltó nada y que la ofensa era grave y que sería la respuesta, o sea, la venganza sería contra su casa. Es decir, Abigail había quedado en medio de una batalla que iba a costar sangre, sudor y lágrimas. Y ahí aparece la mujer inteligente y valiente. Ella piensa lo que está pasando y decide enfrentar el problema. Y entonces, ojo con lo que agarró: 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medias de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas. ¿Será que nos alcanzan 100 racimos de uvas pasas para pasar los días a nosotros? Porque a nosotros nos gustan mucho las uvas pasas, ¿no? Información y tal, ¿no? Pero nos gustan las uvas pasas a la mayoría de miembros de esta casa. Y entonces ella cargó la comida en asnos, en burros. Pero Abigail no le dijo nada a Nabal, sino que cogió los burritos y emprendió el camino, agarró el camino. Y de repente se encontró de frente con David. Imagínense David, todos sabemos que este hombre tenía lo suyo, era
se amarraba, se aferraba el lomo bien fuerte y se encuentra de frente con la esposa del tipo que lo desairó. David estaba furioso en ese momento. Él había protegido a Nabal y este le había vuelto mal por bien. E incluso en ese recorrido hasta donde Nabal, David había dicho que no dejaría con vida a ningún varón cercano a Nabal. Qué machismo, ¿no? Porque fíjense el machismo, entre comillas, de la palabra de Dios. David hubiera podido matar a Nabal, a la esposa de Nabal, a Abigail. ¿Por qué no? Era parte de la familia de Nabal, el agresor. ¿Por qué no la mataba? Porque era mujer y porque era una persona que no había estado directamente relacionada en el incidente. Y entonces Abigail fue inteligente, se encuentra con David, se baja del asno y se postra ante David. Y cayó con su rostro a tierra a los pies de David. Vamos a leer por favor 1 Samuel, capítulo 25, versículos 24 y 25. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Abigail sabía que un enfrentamiento entre los hombres de Nabal y los hombres de David terminaría siendo una carnicería, ¿sí? Y además sabía que era justo lo que iba a pasar, porque Nabal, su marido, había ofendido a David. Ella conocía a Nabal y conocía sus alcances, conocía sus salidas en falso, conocía su soberbia, su patanería, su corazón lleno de ira. Todo eso lo conocía Abigail, como normalmente las esposas nos conocen a los maridos, ¿sí? Y saben la clase de joyitas que tienen al lado. Ellas lo saben. Entonces, ella asumió como propia la falta de su marido. Fíjense, sobre mí sea el pecado. Es decir, porque yo no estaba, porque no lo controlé, porque no lo amarré, porque no lo emborraché, por lo que fuera. Abigail dijo: no, que sea sobre mí el pecado. Ella buscaba dos cosas en ese momento. Primero, evitar la confrontación. Y segundo, desagraviar a David. Entonces le dijo a David: mire, no haga caso de las perversidades de Nabal. Como diríamos en Colombia, no le pare bolas, deje así. Porque es que ese es tal cual, ese es así. Y después de eso, Abigail le entregó la remesa de comida que llevaba. Y después le pidió perdón por la ofensa. Bueno, pero es que nosotros sabemos cómo era David, ¿no? David era un tipo fuerte. ¿Cómo respondió David a lo que estaba diciéndole Abigail? Vamos a leer por favor 1 Samuel, capítulo 25, versículos 32 y 33. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre,
y a vengarme por mi propia mano. Hola. ¿Qué pasaje tan machista? ¿Ah? No puedo creerlo, que en la Biblia haya un pasaje tan machista. Bendito sea Dios que te envió. ¿Sí? O sea, eres una enviada para que me encontraras. Pero además, es tan machista que reconoce la inteligencia de Abigail y la humildad. Pero además la fortaleza interior, porque lo estorbó para ir a cometer un asesinato o muchos asesinatos, y también le impidió vengarse. Ante la inteligencia y la humildad de Abigail, David se calma. Reconoce a Dios en todo el proceso. Bendice a Dios por enviar a Abigail. Pero reconoce además su integridad. Reconoce su afán de restituir a David. Porque eso, la integridad y la restitución, son bendiciones que David en ese momento reconoce. David también destaca la inteligencia de Abigail. Y que esa inteligencia, como la mayoría de inteligencias, son de bendición para todos. No hay nada que sea de mayor bendición que en el momento oportuno tener una persona inteligente, intelectualmente o emocionalmente, junto a uno. Y Abigail era inteligente estratégicamente y emocionalmente. Incluso David reconoce en este pasaje que Abigail había sido de gran bendición para Nabal. Le salvó la vida. Lo salvó de morir en manos de David. Eso le salvó la vida por unos días, pero le salvó la vida, David ve que la acción de Abigail, motivada por Dios, es muy importante, porque impidió que David derramara sangre y se vengara. En resumidas cuentas, Abigail salvó vidas y evitó la acción del pecado. Porque el mal de Nabal creó una situación muy propicia para el enemigo. El mal abona la tierra fértil, la tierra emocional, para que cometamos más pecados y entremos en esos círculos de pecado que nunca tienen fin. Fíjense que el enemigo encontraba ahí un pretexto para generar homicidio y venganza. Dos pecados que, obviamente, como cualquier pecado, desagradan profundamente a Dios. Entonces no fue ni con espadas, ni con ejércitos que Abigail cumplió la voluntad de Dios. Abigail cumplió, obedeció a Dios, fue fiel y leal a Dios con inteligencia, paciencia y humildad. También, obviamente, con valentía, porque fíjense que ella se va a hacer eso sin que Nabal se entere. ¿Qué pasó después? Bonus track. A los 10 días, don Nabal murió, porque había cometido una falta muy grave contra un siervo de Dios que era David. Imagínense que vamos a hablar de otras dos mujeres, ¿no? Llegó un nuevo rey a Egipto. Y entonces el tipo vio que el pueblo de Israel era mayor en número que el pueblo egipcio. Y dijo, oiga, no se puede que sean más los hebreos que nosotros los egipcios. Y dijo, no, bueno, vamos a evitar que eso siga pasando. Quiso evitar que se multiplicaran los hebreos. ¿Y por qué? Había una razón estratégica. En un conflicto con algún enemigo de los egipcios, Israel podía unirse a ese enemigo
y arrasar con Egipto. Entonces decidió cobrarles más impuestos, duplicarles la carga de trabajo. Los trataban mal, amargaban la vida con dura servidumbre del pueblo de Israel. Pero resulta que a mayor presión, más se multiplicaba el pueblo de Israel, más crecía el número de hebreos en territorio egipcio. Y entonces el rey veía que sus decisiones pues no estaban funcionando, o sea, eran todo lo contrario. A mayor opresión, a mayor carga, mayor multiplicación del pueblo de Israel. Entonces dijo, no, esto no puede seguir así, y se le ocurrió otra idea. Llamó a las parteras hebreas. Ellas se llamaban Sifra y Fuá. Sifra y Fuá. Y entonces les dijo, vamos a leer por favor Éxodo capítulo 1 versículo 16. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. El rey les ordenó a Sifra y a Fuá matar a todos los bebés varones. Qué machismo, ¿no? Quería diezmar a Israel, quería acabar a Israel, evitar que se multiplicaran a como diera lugar. Y entonces se le ocurrió esa aberración. Así como a Herodes se le ocurrió matar a todos los niños para evitar que naciera o que viviera el rey de los judíos. Era una decisión que surgía desde el miedo, ¿no? Es decir, van a ser muchos, nos van a odiar, se pueden aliar con un enemigo y acabarnos. Los israelitas entonces podían irse, además, no solo aliarse con el enemigo, sino irse y dejar tirada la esclavitud. Y el rey pensaba, bueno, ¿y dónde vamos a conseguir mano de obra gratis para todas las obras, para atendernos a nosotros? ¿Dónde vamos a conseguir mano de obra gratis? Entonces no solo era una amenaza, sino el hecho de perder la mano de obra gratuita. Esos hebreos con su Dios no deberían multiplicarse. Fue lo que decidió el rey. Pero la fe y la lealtad a Dios eran muy fuertes en Sifra y Fuá. Vamos a leer por favor Éxodo capítulo 1 versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Ellas oyeron al rey de reyes y señor de señores, no oyeron al rey de Egipto. Sabían que matar a los bebés era un acto aborrecible a los ojos de Dios. Tomaron la decisión entonces de agradar a Dios y no a los hombres. Pero ojo, arriesgaron sus vidas para salvar la vida de los más inocentes. Eso es un mérito enorme por el valor, por la lealtad y por la obediencia. Y entonces el rey pues había dicho, no, mire, vamos a recargarlos con trabajo, seguían multiplicándose. Dio la orden de que mataran a los niños varones, tampoco le funcionaba. Es decir, ninguna de sus estrategias le estaba funcionando. Y entonces el rey hizo llamar a Sifra y Fuá. Y les preguntó directamente, imagínense la escena, el rey rodeado de tropas, con toda la potestad de hacerlas matar en ese mismo momento. Y les pregunta, ¿por qué preservaron la vida de los niños? Y ellas entonces, muy inteligentes, le explicaron que las hebreas no eran como las egipcias, que eran robustas
y daban a luz antes de llegar las parteras. Es decir, que las egipcias eran un poco más débiles, que necesitaban la asistencia de parteras, mientras que las judías, las hebreas, pues eran grandes, fuertes, y que esas mujeres no tenían problema en dar a luz y sin necesidad de ninguna ayuda. Vamos a leer por favor Éxodo capítulo 1 versículos 20 y 21. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. En la Biblia es claro que Dios recompensa la obediencia. Lo hemos visto, lo sabemos a lo largo y ancho de la palabra de Dios. Cifra y Fuá fueron bendecidas. Gracias a su buena gestión, a su astucia, Israel se multiplicó y se fortaleció. Y ellas y sus familias fueron prosperadas. Las familias de ellas no hicieron absolutamente nada. Pero por haber sido obedientes y leales, Dios bendijo también a sus familias. Porque obedecieron, aún a costa de sus vidas, obedecieron. Y sobre todo obedecieron en suelo extranjero, en esclavitud. Y sin embargo, pese a todo eso, desobedecieron al amo. Necesitamos mujeres como Abigail, que neutralicen la brutalidad y la maldad de los hombres, que con inteligencia y humildad lleven paz y progreso a sus casas. Necesitamos mujeres como Cifra y Fuá, que sean obedientes ante Dios, que escojan a Dios antes que a los hombres. Nos llena de regocijo poder celebrar a esas mujeres valientes, obedientes, que escogen a Dios antes que a los hombres, y que hoy, en Colombia por lo menos, las honramos en el Día de la Madre. Pero tu amor prevalecerá y yo sé que todo va a estar bien. Confiado está mi corazón en aquel que me salva.